Nuestro siguiente invitado es la doctora Ilse Vázquez. La doctora Ilse es médico y epidemiólogo de la Universidad del Rosario, especialista en radioterapia oncológica del Instituto Nacional de Cancerología y la Universidad Javeriana, y actualmente es coordinadora del grupo de radioterapia del Centro Médico Imbanaco en Cali. Doctora Ilse, adelante. Bueno, buenos días a todos los que se conectan el día de hoy. Felicitar a la doctora Riveros por su charla previa. Un saludo especial para los siguientes expositores y de nuevo gracias al doctor Iván y a ACRO por la iniciativa de estos webinars. Hoy nos trae el tema de radioterapia más allá de la clínica, entonces me corresponde dar el tema de seguridad y calidad. Me voy a tomar el cronómetro yo misma porque no quisiera pasarme del tiempo y voy a compartir la pantalla y me voy a ausentar del video para que solamente me escuchen. ¿Está bien? Entonces vamos a hablar el día de hoy de seguridad y calidad, obviamente unos conceptos básicos y digamos tener en cuenta cómo gestionar el riesgo. Y una de las posibilidades es realizar un mapa de riesgos, integrarlo al manual de procesos de la unidad para de esta forma poder detectar a tiempo potenciales eventos iniciadores y de esta forma reducir la tasa de eventos adversos que se presenta en la atención de radioterapia. Cuando pensamos en seguridad, se nos viene a la mente múltiples palabras. Aquí esta es una lluvia de ideas de lo que podría ser seguridad del paciente: respeto, confianza, satisfacción, oportunidad, eficiencia, estabilidad, estudio, cumplimiento, en fin, hay una gran cantidad de sustantivos y adjetivos relacionados con el tema de seguridad, pero si lo vemos desde el punto de vista de lo contrario a seguridad, tal vez pensaríamos en que el sufrimiento, el alto costo, sobre todo en sufrimiento para el paciente, para la familia, para el médico o el personal de salud, digamos, responsable de un evento, es bastante alto. Ni qué decir, obviamente, de los efectos económicos. Hay expertos en seguridad en el mundo, en general en la atención en salud, y algunos dicen que si el 60-70% de los eventos se pueden evitar porque se pueden detectar, habrán unos que no, ya lo vamos a ver más adelante. Si pudiéramos ahorrarnos ese 60-70%, tal vez se podrían construir en un año hasta 6 hospitales con 300 camas, full los 365 días del año. Entonces, por supuesto que tiene un costo inmenso económico, ni que hablar de las muertes asociadas a eventos adversos en la atención general en salud. En Estados Unidos hay incluso hasta 44,000 muertes asociadas a eventos adversos, y datos más cercanos en Latinoamérica. El IVEAS, digamos, es un proyecto que comenzó en el 2007, comenzó en Colombia, liderado por Colombia, incluyó también México, Argentina, Costa Rica, luego España, y hacia el 2010 reportó que teníamos 12% de eventos adversos en Latinoamérica en general, y hay algunos datos de Estados Unidos donde los eventos llegan hasta el 10%. Entonces vamos a considerar el día de hoy algunas definiciones básicas, qué es o cómo se clasifican mejor los eventos adversos. Voy a hablarles algo de literatura en relación con eventos en radioterapia y qué métodos de análisis existen. No voy a hablar de la normatividad en programas de garantía de calidad, no soy experta en eso, pero sí voy a mencionar qué se debería tener estructurado, digamos, en la unidad de radioterapia, y quisiera centrarme en cómo desarrollar un mapa de riesgos, que es una herramienta para
precisamente gestionar el riesgo, hablar un poquito de la experiencia propia y si alcanzamos, hablar de indicadores de calidad, indicadores que van, digamos, más allá, un poquito más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a medirnos. Dentro de las definiciones, entonces, ¿qué es seguridad del paciente? Eh, de acuerdo a la política de seguridad y guías de buenas prácticas del Ministerio, perdón, ¿pueden cerrar los micrófonos? Gracias. Se define seguridad como el conjunto de elementos estructurales y procesos, instrumentos utilizados y obviamente metodologías basadas en la evidencia que están destinadas a minimizar el riesgo de sufrir eventos adversos en la atención en salud o por lo menos poder mitigar sus consecuencias. Por tanto, digamos, un programa de seguridad del paciente o poder construir una política de seguridad generalmente pues va en relación ya con un sistema de acreditación en salud y recordar que significará pues la evaluación permanente y sobre todo proactiva de los riesgos que se asocian a la atención en salud, diseñar, implementar metodologías para crear las barreras pertinentes y, por supuesto, liderar y coordinar a todos los actores que en nuestro escenario pues son bastantes, sobre todo teniendo en cuenta que además nuestro proceso es bastante largo. Un evento adverso básicamente se define y se resume en lo siguiente: es una lesión o daño no intencional, y recalco esto, no intencional, que se le causa al paciente por una intervención asistencial. No, para evitar confusiones, no es una situación asociada a su enfermedad de base, ni a los efectos secundarios, digamos, normales, esperados, cuantificados en la literatura asociada a los tratamientos. Un evento adverso significa un error o una falla que hay o que existe o que se presenta durante la actividad asistencial y generalmente es una bola de nieve, va creciendo. Sucede, hay un evento iniciador y cada vez se van sumando otros y otros y otros, y si no se diseñan las barreras, pues por supuesto va a haber una consecuencia en el paciente. Entonces hay unos eventos que pueden ser evitables y no evitables, hay unos que se mencionan como sistemáticos y no sistemáticos, hay múltiples definiciones, pero tal vez lo más sencillo de entender es que es no intencional, siempre se presenta obviamente en la atención y puede ser básicamente evitable. Aquí hay alguna digamos, una figura que nos puede diferenciar de lo que es una complicación. Evento adverso, recordar, no intencional, es evitable sí, correspondería entonces a un error y generalmente hablamos en ese escenario de responsabilidad. Muchas veces, el 100% de los casos va a haber, digamos, una sensación de culpa para el grupo que está, digamos, implicado en esa falla. Es natural, es humano, porque nunca queremos hacerle daño a nuestro paciente. Sin embargo, digamos, programa de seguridad del paciente tendría que involucrar, digamos, incluso la atención psicológica de los involucrados, no solo del paciente, sino de quien, digamos, tiene esa responsabilidad. Y si lo miramos del otro lado, para que lo diferenciamos de lo que no es evento adverso, una complicación, no es como tal evitable, es esperable, digámoslo así, y no es por un error, no es por falla en ese proceso. Entonces, nosotros no estamos exentos a que tengamos, obviamente, eventos adversos. Podría considerarse que entonces la atención en radioterapia, por ser de alta complejidad, tiene, al contrario, muchísimos riesgos de que se presenten eventos adversos, y es nuestra obligación crear en cada servicio de radioterapia una estructura que nos permita identificar, analizar esos eventos, detectar las causas, determinar qué acciones, qué procesos podemos crear para aprender de esa experiencia y obviamente
evitar que se repita. Si no nos medimos, si no lo reportamos, si no analizamos, no vamos a aprender de nuestra propia experiencia, se puede repetir y recuerden el alto costo que esto tiene. Lo mismo, básicamente, esto tiene un enfoque no punitivo, es algo muy importante y es lo que cuesta al principio poder crear estos programas. La gente se cohíbe, le da miedo, le da pena, piensa que le van a cancelar su contrato, en fin, hay que vencer eso, pero depende mucho de la actitud de quien lo lidere, por supuesto. Hay digamos, muchísima literatura en la Organización Mundial de la Salud y textos publicados por la Organización Internacional de Energía Atómica. Ahí está referenciado incluso el glosario. Es bastante complejo, es muy largo el glosario de la organización y está más enfocado al tema como de accidentes nucleares. No me voy a referir a eso, no lo voy a tocar. Estoy hablando, digamos, de la atención en general y creo que nuestros colegas, los físicos médicos, tienen una formación mucho más fuerte en ese tema. Otra definición importante a tener en cuenta es el incidente. El incidente, en relación, o si lo comparamos con el evento adverso, sería la situación que puede desencadenar el evento adverso. Es el evento iniciador o el casi accidente. Ya lo vamos a ver más adelante y lo voy a explicar en la clasificación. Entonces, hay múltiples clasificaciones de eventos adversos. Quisiera, antes de definir cada uno, mostrarles este esquema, esta figura, pienso que es explicativa. Entonces, si miran la flecha verde, hay un procedimiento de rutina. Imagínense cualquiera de nuestros tratamientos. Va a tener obviamente un desempeño óptimo, es lo que queremos, y un evento deseado con obviamente su resultado óptimo. Pero si miran la flecha roja, podría haber un evento aleatorio, ¿sí? Que esta situación, si es aleatoria, pues es más difícil de detectar, más difícil de diagnosticar, ¿sí? Si se es sistemático, de pronto es más fácil, pero más grave, porque obviamente va a involucrar a más personas. Entonces, si hay un evento aleatorio, va a ocurrir obviamente un desempeño incorrecto, y si hubiese una intervención oportuna, ¿sí? Pues uno se da cuenta, evita que suceda y obviamente sería un incidente o un near miss, ¿sí? Si ustedes ven que sucede porque no hubo una intervención, pues va a haber un evento indeseado que puede que no cause daño en el paciente, como sí puede haber daño, que puede ser leve, moderado o serio, grave, con secuelas graves o muerte. Entonces, la clasificación de eventos adversos, bueno, hay muchas. Yo he traído la del Centro Médico en Banaco. Quiero darle el crédito al doctor Astolfo Franco, es la persona que está en la foto hacia la derecha de ustedes. Es una persona que ha liderado seguridad del paciente por 18 años o algo más en el país, es consultor del ministerio. Él es cirujano laparoscopista con formación en Japón y se sensibilizó mucho con el tema de control de calidad en ese país, tiene una formación allá en seguridad del paciente y también hace parte del grupo evaluador de Joint Commission para algunos centros. A su lado está la enfermera jefe Carolina Gómez, ha sido su mano derecha y ellos trabajan con un grupo que tienen en seguridad del paciente. Él en este momento es el gerente de calidad y gracias a eso, a haber comenzado hace tantos años a sensibilizar a todos en Centro Médico en Banaco, pues se ha logrado que la institución sea la única institución en el país que hasta el 2018 había tenido 5 años consecutivos el galardón Hospital Seguro y bueno, ya saben ustedes, recientemente obtuvimos el sello dorado de Joint Commission International. Entonces, por eso traigo la escala que se ha estandarizado en Centro Médico en Banaco de clasificación de eventos.
me parece sencilla y es digamos, es compatible, ¿sí?, con lo que les expliqué en la figura anterior. Entonces, los incidentes serían los near miss, falla, que se interviene y no alcanza a materializar el error, o un incidente también es cuando se presenta la falla, hay error, pero no alcanza a ver una situación de daño en el paciente. El evento ya sería cuando se presenta un daño leve o moderado. La diferencia entre los dos es que el moderado siempre implicará una prolongación de la estancia hospitalaria, una intervención quirúrgica asociada a ese evento, una lesión en el órgano que puede ser incluso transitoria, y cuando es serio, grave, se denomina evento centinela, y es obviamente una situación que crea una secuela permanente y grave o la muerte del paciente. En esta lista hay 30 eventos centinelas, no los voy a mencionar, esos están relacionados con la atención general en hospitalaria, generalmente. Yo les voy a traer aquí la definición de eventos centinela que hace Joint Commission para radioterapia específicamente. Ellos definieron, Joint Commission define un evento centinela cuando se administran más de 1500 EGY por un campo único, directo, muy asociado de pronto a técnicas antiguas. No estamos hablando pues de radiocirugía, es un tema técnico y dosimétrico bastante diferente. Y también dar tratamiento de radioterapia en un sitio equivocado, por ejemplo la mama, eso tiene mucho que ver con la lateralidad específicamente. Y la otra definición de evento centinela es sobredosificar en más del 25% de la dosis prescrita al paciente. Entonces, estos eventos centinelas para Joint Commission, digamos, la introducción de esto se hizo hacia el 2005, como lo ven en la gráfica. En esos primeros 5 años después de su introducción, el reporte fue muy, muy pobre, y seguramente no es porque no sucedan, sigue existiendo un subregistro. Esta política es voluntaria, la política de socializar esos eventos. Entonces, en Estados Unidos tal vez hay más protección legal. Tengo entendido que cuando se reporta un evento adverso allá, y si hay alguna demanda en relación con ese caso, el hecho de haber sido reportado previamente como evento adverso tiene un manejo diferente y un tratamiento, bueno, no sé nada de leyes, pero para mí como más benigno, ¿no? Más suave desde el punto de vista legal. Por supuesto, Estados Unidos es muy agresivo en términos legales en la parte de salud. Nosotros mucho menos, pero en nuestra práctica, digámoslo así, en Colombia hay como un vacío. Entonces, también el miedo a que se reporte, el miedo a que de pronto haya represalias, incluso amenazas hacia el personal que atiende, y lo hemos vivido con el tema del COVID, son noticias a diario. Entonces, sin duda alguna eso hace parte que pues es una causa, digamos, de subregistro, aparte de que salgan las noticias y obviamente se cree una nube negra para la institución. Eso en general no lo quiere nadie. Entonces hay que ser muy delicado y tener, digamos, un diseño de reportes, digamos, muy, muy cuidadosos. Voy a hablar algo de literatura, de eventos adversos en radioterapia. Este artículo ya es viejito, es del 2009. Es una revisión sistemática, lo hizo un grupo australiano, y digamos, esa publicación personalmente a mí me sensibilizó en esa época. Yo la leí en el 2009, recién empecé a trabajar en Imbanaco, y pues le impresiona a uno cuando lee. Obviamente todos
no solamente los accidentes que han ocurrido, que todos conocemos, por ejemplo, lo que ocurrió en Panamá, pero más allá de eso es el tema de que en esta revisión sistemática seguramente hay mucho subregistro, pero ellos intentaron sacar información, primero, pues obviamente de la publicación en bases de datos científicas, dos, consultaron bases de datos que existen, hay una base de datos que se llama ROSES, hay otra europea, que es voluntaria también, y las instituciones pueden subir los eventos adversos allí. Funciona, tiene cierto anonimato, por decirlo así, y es una base de datos que permite, por lo menos de aquí se sacaron que hasta el momento, en el 2009, se habían reportado 7.741 incidentes, específicamente casi 3.000 situaciones en las que hubo no sobre, sino subdosificación, que obviamente va a impactar y va a incrementar el riesgo de recurrencia, y eso se reportó obviamente como evento adverso. Y en términos de sobredosificación, que incluso pues lleva a la muerte hasta 1% de los casos. Este es el resumen de los eventos reportados en ese estudio. Si ven, la revisión de este grupo se publicó en el 2009 y la información que ellos incluyeron fue desde los 70 como hasta los 2007. Si ven cronológicamente, van a notar que los eventos pues se van a relacionar mucho con la tecnología. En el pasado, los relacionados con, digamos, el error en cálculo de dosis o en el decaimiento, por ejemplo, para el cobalto, y más adelante en los 2000 pueden observar que los eventos se asocian más al sistema de planificación o entrada de datos errados, pero si ustedes miran allí, la mayoría están específicamente relacionados con nuestro proceso pues, de radioterapia. Aquí hay un resumen de los más frecuentes. En esa revisión sistemática para el 2009 eran más frecuentes los errores en el proceso de planificación o en el de comisionamiento, y ojo, este específicamente pues, es el que puede dar pie a errores sistemáticos que van a involucrar más pacientes. Obviamente el tema de entrega de dosis, y observan que no habían reporte en la revisión de tratamiento, ni en el setup o verificación, ni en simulación. Entonces uno no sabría si está, digamos, de pronto podría ser porque se cree que es insignificante, que en esas etapas no se va a producir mayores eventos adversos, o por subregistro, o porque le damos más importancia a lo otro, porque pensamos que puede ser más grave lo otro, pero ya vamos a ver más adelante cómo en el documento técnico de la Organización Mundial de la Salud nos dan una cuantificación de si el riesgo es alto o medio de acuerdo a cada situación en cada una de las etapas del proceso de la radioterapia. Por supuesto, no voy a detallar métodos de análisis. Yo creo que los físicos, si alguno me está escuchando, de pronto pueda tener experiencia. Yo sé que tienen experiencia en Zebra porque, pues, obviamente hace parte, digamos, del análisis. Si alguna de ustedes se ha licenciado, digamos así, por decirlo así, bueno, digamos, braquiterapia, obviamente por normativa, pues es obligatorio hacer un estudio con Zebra, pero hay otros, ¿no? Y esto es software aplicado al análisis de riesgo, y la mayoría de ellos viene de la aviación o viene como lo comentaba Ricardo en la anterior charla que hizo él, de la manufactura pues de autos, donde el control de calidad obviamente es elevado, debe ser elevado. Entonces eso se ha tratado de trasladar en gran parte a nuestros posibles eventos iniciadores. Matriz de riesgo es un método de análisis
y es lo que yo les voy a traer más adelante. Programa de calidad, obviamente, repito, no voy a hablar de normativa, pero sí debemos tener pues protocolos de tratamiento actualizados, funciones muy claras del personal, suficiencia del recurso físico. Tal vez en Colombia seguimos teniendo capacidades instaladas que no son suficientes en muchos de los centros. Bueno, obviamente control de calidad de todos nuestros equipos, eh, obviamente la vigilancia de todo lo que es la verificación de tratamiento y todo el proceso para cada paciente, revisiones académicas, juntas periódicas y obviamente el auditar, cómo auditar. No voy a hablar de metodologías de auditoría. Yo sé, hay personas en el auditorio que tienen experiencia, por ejemplo, con 4 o con metodología B4, que es la modificada. Independiente de eso, por lo menos comenzar con auditorías internas y más adelante lograr hacer una auditoría externa. Creo que ese es uno de los mensajes importantes de la charla. Entonces, justificar un mapa de riesgos es supremamente importante. Siempre se presenta el tema de eventos adversos como un iceberg. Nosotros solamente vemos la punta del iceberg, ¿sí? Entonces, vamos a conocer los eventos pues, que hemos identificado en algún momento o los que se han reportado, pero debajo de eso hay una inmensidad de situaciones que no se reportan, suceden, de pronto alguien se da cuenta, pero le da miedo decir que hubo una falla, entonces no es conocida, no se identifica, pueden haber unos potenciales, no le damos importancia, no los reconocemos y todo esto que está debajo pues, del océano, en algún momento nos vamos a chocar contra ese iceberg. Y la idea es que aprendamos de la experiencia, no solamente de la propia, sino de la de los demás, porque como sabemos, las consecuencias pues, pueden ser devastadoras. Entonces, en Centro Médico Imbanaco, hacia el 2010, comenzamos a revisar la literatura, nos reunimos y unificamos, digamos, todos los términos existentes, diseñamos una base de datos y tratamos de estandarizar el proceso de autorreporte que ya obviamente existía para la institución, un reporte central de eventos adversos, pero lo que quisimos hacer era en ese momento, digamos, tratar de gerenciar el riesgo dentro de la unidad, porque pues somos nosotros mismos los que conocemos más nuestro proceso que cualquier otra persona que incluso se dedique a seguridad. Conformamos un grupo, asignamos funciones, creamos una reunión que al principio era semanal mientras construíamos, digamos, todo este proceso y se empezamos a sensibilizar a la gente y se empezaron a reportar los eventos, empezamos a hacer análisis de cada uno de ellos, reunión con los implicados responsables, estructuramos lo que necesitábamos y lo que era viable, obviamente dentro del contexto en ese momento, y después de todo ese análisis se hacía una reunión que se socializaba al grupo. Así comenzamos y ahorita lo hacemos de acuerdo al momento en que suceda. Esto permitió obviamente que se empezara a sensibilizar el tema de la cultura de seguridad, se hicieron intervenciones, reuniones, educación, enfermería sobre todo ha participado mucho en este tema de educación y para el proyecto final, porque Imbanaco, pues el doctor Astolfo hace diplomados de seguridad. Yo estuve en esa primera cohorte y parte del proyecto final de ese diplomado pues fue crear el mapa de riesgos para la unidad. Se creó ese procedimiento de reporte de eventos adversos y les traigo acá, es una figura pues que no sé que no alcanzan a leer y la idea no es que detallemos cada uno de los escenarios, para eso está el manual técnico, digamos, de la OMS, se publicó también en el 2009, si no estoy mal, o 2010, pero aquí les traigo un ejemplo, por ejemplo, solamente para
la etapa de simulación y delimitación. Entonces hay una lista ahí de 11 situaciones que pueden, en las que puede haber un riesgo y todo su impacto, alto o medio. Realmente no hay bajo, nunca es bajo. Entonces, por ejemplo, si ustedes identificaran incorrectamente el paciente, si, por ejemplo, el tecnólogo de tomografía importó las imágenes y le asignó una identificación incorrecta a ese paciente, ¿qué tal que sea casos similares y termines planificando lo que no es? Y si no te fijas, obviamente eso va a tener un impacto alto. Entonces, cada escenario de la etapa del proceso está identificado con un impacto, digamos, alto o medio de acuerdo al riesgo. Los invito, obviamente, los que estén interesados a revisar este documento técnico y de pronto crear con la ayuda de este, pues, un mapa para sus unidades. Estoy a 29 minutos, ya casi termino. Entonces, después de la elaboración del mapa, pues se empezaron a crear estrategias que incentivaron el autorreporte, creamos listas de chequeo, socializamos, se trató de hacer una supervisión no programada para hacer algo de vigilancia y medir. Y esto nos llevó a que en el 2018 presentáramos en el Foro Internacional de Calidad en Salud nuestra experiencia en ese momento de 8 años y básicamente lo que vimos fue un incremento en el reporte de eventos hasta ese entonces. Teníamos 75 eventos reportados, con un incremento casi de 12 veces comparado con el 2010. Entonces, sentimos que sí había una sensibilización, sentimos que sí había un reporte, una cultura de seguridad. Aparte, obviamente, el grupo de seguridad del paciente central hace encuestas anuales para buscar esa adherencia y eso también se traduce en las metas que tiene Joint Commission para seguridad del paciente. Ahí, como pueden ver ustedes, se mide la adherencia a cada una de las metas. Entonces, haber sensibilizado y que la gente comprenda que existen riesgos en cada una de las etapas, yo creo que el mapa permite como una visualización de los riesgos potenciales y así nomás eso ayuda a sensibilizar a todo el personal involucrado. Otro tema es la adherencia a guías, esto ya lo hemos socializado en otras reuniones en el país, eso es muy importante y tiene que ver con, obviamente, con calidad. Entonces, al final, si uno identifica los eventos, los analiza, esto siempre, siempre va a ser una herramienta muy útil. No importa, si no es mapa de riesgos, si es otro, no importa. El poder, digamos, analizar cada situación siempre va a llevar a un aprendizaje. Aquí hay indicadores de calidad, les dejo, porque ya me estoy pasando de tiempo. Esta es bibliografía de la organización. Hay otros para quien quiera de pronto mirar indicadores de carga laboral, indicadores de oportunidad de acuerdo a la finalidad del tratamiento, si curativos, si paliativos, si neoadyuvancia, si concomitancia. Hay algunos parámetros estándar para lo que debería durar el proceso, por ejemplo, de planificación, el tema de multidisciplinariedad y indicadores que nos permiten compararnos con otros centros de radioterapia. Esta es una publicación interesante al respecto y les había traído algunos ejemplos que también involucran, por ejemplo, estos 3 oncólogos radioterapeutas, no solamente evaluarle la oportunidad, sino la carga laboral, si están sintonizados con el tema de seguridad, qué publicaciones tienen, en fin. Muchas gracias y quedo atenta a cualquier inquietud que tengan en el chat. Bueno, Ilse, pues muchísimas gracias por tu presentación. Creo que es un tema que en este momento, pues en todas las unidades de radioterapia es indispensable.
tanto por responsabilidad como por habilitación. Hay un par de comentarios o preguntas en el chat, voy a leerlos. Doctora Ilse, ¿puede hacer un comentario sobre la definición de evento adverso en el contexto de la práctica clínica rutinaria versus ensayo clínico? Sí, bueno, es que en la práctica clínica rutinaria eh, hay que, hay que entender que desde que el paciente entra al consultorio, uno puede tener eventos adversos. Entonces, eh, la forma como cada institución, o en este caso como cada unidad de radioterapia, defina qué estrategias va a hacer para, por ejemplo, identificar correctamente un paciente, cómo mejorar la comunicación efectiva entre todos los actores, cómo evitar prescribir incorrectamente o que haya, por ejemplo, una identificación correcta del volumen, etcétera. Todas esas estrategias las aplicas específicamente y cada unidad de radioterapia las define de acuerdo a su contexto. Si usted habla de un evento en un ensayo clínico, hay obviamente un protocolo previo, una situación que puede estar catalogada, digamos, sobre todo para medicamentos, ¿sí? Que a propósito es uno de los eventos adversos, digamos, más frecuentes en la práctica general. Entonces, hay un protocolo diseñado con una descripción y una estandarización exacta que usted debe seguir. Eso es un ensayo clínico controlado, pero ya en el tema de su práctica diaria, usted lo puede hacer en su consultorio usted solito, pero la idea obviamente es que participamos físicos, tecnólogos, secretarias. Las secretarias se equivocan. Si te entregan un folio, por ejemplo, del paciente que no es, vas a leer una historia clínica inicial y se puede presentar que haya confusión, que le metan el resultado de la biopsia de un paciente y que sea la del otro del que seguía en la siguiente consulta. Cosas así y han pasado. Entonces, es como dedicar el tiempo para mirar qué estrategias se hacen y lo más difícil, sinceramente, pues es hacer seguimiento de eso. Porque se necesita un recurso humano que se dedique casi exclusivamente a esto. Entonces, es lo más difícil, creo yo. Bien, hay otra pregunta de colegas de Venezuela. Muchas gracias por participar. Dice, doctora Ilse, ¿el diplomado dónde se realizará? ¿Está activo anualmente? Digo, actualmente. Eh, en este momento creo que no está activo, pero con mucho gusto, si quiere me dan sus datos y yo personalmente le digo al doctor Astolfo cuándo se planea hacer en la siguiente cohorte y seguramente pues estarán pensando diseñarla online, ¿no? Bueno, bien. Y la última pregunta para dar paso al siguiente conferencista. Dice, buenos días, doctora Ilse. En una era tan sistematizada, donde la mayoría de procesos se dan a nivel de informática, ¿cómo se están incorporando este tipo de tecnologías a los protocolos de revisión periódica? Bueno, yo creo nuevamente que eso también depende del contexto de cada uno. Creo que tal vez los servicios y sobre todo los que cuentan con grupos, digamos, grandes grupos académicos o instituciones universitarias, pues tienen una ventaja mucho mayor que el resto de los centros, porque hay que involucrar también un tema económico allí. Hay softwares, como les mencionaba, está Zebra y está uno que mencionan incluso los cubanos, que es mucho más amigable, por lo menos en su experiencia o en lo que ellos midieron, pero eso involucra eh, destinar recursos para el software, entrenar personas y bueno, y eso sería lo ideal, que usted pudiese cuantificar el riesgo, o sea, eh, eh, saber qué probabilidad existe en cada escenario y precisamente diseñar la estrategia
la barrera y que existan personas que realmente estén vigilando esto. En el tema de los protocolos de atención, en las reuniones, digamos, de revisión de cada caso, ojalá pudiese haber una correlación entre las dos. Yo pienso que ese sería un escenario ideal, pero tal vez falta bastante para eso. Pero debemos trabajar en pro de eso, ser proactivos en eso.